Buen día, mi nombre es Cristian Hernández y mi compañero es Wilson Ruiz. Somos estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la ficha 51132 y hoy les vamos a explicar el tema de anillos algebraicos y sus aplicaciones. Bien, el álgebra elemental es un álgebra como vemos desde la educación media y básica, eh, elemental también, que se conforma por números y lo que nos explicaban que son variables y las operaciones que se pueden dar entre estas. Sin embargo, el álgebra elemental no es un álgebra como lo vemos más compleja o abstracta. Entonces, el álgebra abstracta es distinta al álgebra elemental, pero esta se basa en el álgebra abstracta y en la teoría de conjuntos para enmarcar el estudio de estructuras matemáticas complejas como el espacio vectorial. Este es relevante en la física y otras estructuras anteriores a esta también han hallado aplicaciones en algunos campos reales de la investigación. En el siguiente cuadro vemos algunos tipos de estructuras algebraicas como son los grupos, los anillos y los cuerpos, en las cuales vemos que hay dos tipos de operaciones internas como son la suma y el producto para, para definirlas. Bien, entonces, como decía mi compañero, lo que son los grupos, por ejemplo, se conforman entonces de un conjunto que está estructurado en relación con una operación interna, que en este caso es la suma, que se cumple dentro del conjunto, ¿sí? Eh, y de las estructuras algebraicas como los anillos en adelante, o sea, eh, hasta los espacios vectoriales, atravesando por los ideales y los cuerpos, por ejemplo, son estructuras algebraicas más complejas que se definen entonces tanto respecto de la suma como del producto. Bien, todo lo que vemos en la tabla, todas las seis estructuras algebraicas cumplen entonces respecto de la suma y el producto las propiedades de asociatividad, neutralidad, el elemento opuesto y la conmutatividad, que es importante, junto con la distributividad también. Bien, vemos que es un anillo en álgebra moderna. Nos cuestionamos sobre esto. Vemos que respecto de la álgebra moderna, los anillos, los grupos, los ideales, los cuerpos o campos no son cuerpos geométricos o cosas reales dentro de la naturaleza, sino que son estructuras algebraicas muy particulares, son matemáticas densas, pero son particulares cada una por las propiedades también que cumplen. Eh, Como afirmamos, el anillo entonces es una estructura que tiene en cuenta lo que hay sobre los grupos y los subgrupos y está definida respecto de dos operaciones internas. Los anillos se aplican entonces, dadas estas matemáticas complejas, a varios desarrollos científicos, técnicos o tecnológicos que pues han ido surgiendo a partir del siglo XIX con el desarrollo de estas mismas matemáticas de grupos anillos, ideales cuerpos, campos y espacios vectoriales. Bien, entonces vamos a seguir en ese orden de ideas con un ejercicio de aplicación sobre los ideales. ¿Por qué sobre los ideales? Porque vemos que es un punto central para comprender sobre cuerpos y sobre espacios vectoriales. Y vemos que hay entonces una linealidad en el proceso de entender todas estas estructuras, pues sin la estructura de grupos, por ejemplo, no es posible comprender la de anillos. Sin la de anillos no es posible comprender la de ideales. Entonces vamos a nuestro ejercicio de aplicación. Sobre ideales, suponemos que A es un anillo. Decimos que un subgrupo y ideal de ese anillo respecto, como conjunto respecto de la suma, es un ideal izquierdo, un ideal derecho y un ideal bilateral cuando se cumplen estas condiciones de que
el ideal sea un ideal tanto por derecha como por izquierda. Nuestro ejercicio concreto es la verificación de NZ como un ideal bilateral en el conjunto de los números enteros. Veamos, el elemento n puede pertenecer entonces al conjunto Z, pero es un elemento cualquiera. Sin embargo, en este caso lo tomamos como 1 de Z también, un entero, en este caso un entero negativo que es -3. Z es el conjunto entonces sobre el cual se desea probar, no que es un anillo, sino que conformando un anillo ya, tal que se llama en este caso Z más por, expresable también como anillo A más por, existe además un subgrupo ideal en que el entero ideal pues cumple la propiedad por izquierda y también por derecha del ideal en Z. Entonces lo vemos a través de expresar esto numéricamente. Si B es un representante de los enteros y equivale a 3, comprobamos el ideal por izquierda y nos da -9. Lo comprobamos por derecha y también nos da -9. Entonces hemos comprobado que existe el ideal y bilateral para Z más y para pues el anillo como tal. Y ese ideal en este caso es el bilateral NZ. Muchísimas gracias por su atención. Hemos culminado con esta presentación.